Hola, el día de hoy voy a leer el siguiente artículo. Se llama "Estas son las ecuaciones más hermosas según los matemáticos". Está traducido de la revista científica American. Dice: los matemáticos eligieron las ecuaciones más deslumbrantes, estimulantes y convincentes que conocen. Para los matemáticos, las ecuaciones son arte, así como a muchos les conmueve una pintura o una pieza musical. Para aquellos que aprecian y entienden las matemáticas, las expresiones de números, variables, operaciones y relaciones entre cantidades pueden ser igualmente convincentes. Como ocurre con la belleza artística, la belleza matemática está en el ojo de quien la mira. Un matemático puede valorar las ecuaciones sucintas y fáciles de enunciar, mientras que otro puede favorecer lo contrario. Y así como algunos prefieren el arte moderno mientras que otros prefieren las obras medievales, las ecuaciones tanto antiguas como contemporáneas son admiradas por su inteligencia, poder y posibilidades. Aquí hay selecciones de algunos matemáticos de las ecuaciones matemáticas más hermosas, así como sus propias palabras sobre qué factores las hacen tan exquisitas. Ecuación diferencial de Lowner. Algunas ecuaciones son hermosas porque revelan relaciones inesperadas entre diferentes sujetos. La ecuación diferencial de Lowner, introducida por Charles Lowner en 1923, describe la evolución temporal de una familia de funciones conformes que preservan los ángulos, definidas en subconjuntos del plano complejo. La entrada para la ecuación es una función continua w de t, llamada función impulsora. Casi 80 años después, en 1999, Oded Scrum descubrió que la solución de la ecuación de Lowner tiene simetrías especiales cuando la función impulsora se considera movimiento browniano, una función aleatoria que es un objeto central de estudio en la teoría de la probabilidad. A partir del descubrimiento de Schramm, se demostró que la solución de la ecuación de Lowner para esta elección de función impulsora llamada evolución de Schramm-Lowner describe el comportamiento a gran escala de varios modelos críticos en mecánica estadística bidimensional. Esta aplicación de la ecuación de Lowner a la teoría de la probabilidad era completamente inesperada. Antes del trabajo de Schramm, revolucionó el estudio matemático de la mecánica estadística y ha dado lugar a algunos de los avances más apasionantes en matemáticas de las últimas 2 décadas. Wayne, Universidad de Chicago. Ecuación de Gauss-Bonnet. La ecuación de Gauss-Bonnet es una hermosa ecuación en geometría diferencial que afirma la igualdad de la integral de la curvatura de Gauss sobre una superficie y una constante multiplicada por la característica de Euler de la superficie. La ecuación es notable porque relaciona dos cantidades muy diferentes, la curvatura de la superficie por un lado y la topología de la superficie por el otro. La curvatura de una superficie en un punto es una medida de la curvatura de la superficie en ese punto, o cuánto se desvía la superficie de ser un plano. La característica de Euler es una invariante topológica global de la superficie que describe la estructura topológica de la superficie independiente de cómo esté doblada. La ecuación sorprende porque continuamente una superficie, la curvatura total, permanecerá sin cambios. Las versiones de la ecuación de Gauss-Bonnet fueron formuladas por primera vez por Carl Friedrich Gauss y Pierre Ossian Bonnet en la primera mitad del siglo XIX, y sigue siendo una de las ecuaciones más hermosas y sorprendentes de la geometría. Algunos aspectos hermosos de esta ecuación son la simplicidad de su expresión y la profundidad de lo que dice. Ailana Fraser, Universidad de Columbia Británica. Desigualdad de Sobolev. Me encantan las desigualdades. Las desigualdades de Sobolev y relacionadas se estiman funciones en términos de derivadas y forman la base para nuestra comprensión de las ecuaciones diferenciales parciales. El fracaso de la desigualdad para n igual a 2 se relaciona con propiedades especiales de n igual a 2. Karen Uhlenbeck, Instituto de Estudios Avanzados. Igualdad de Riemann-Roch. Una superficie de Riemann es una superficie compacta oriental. Las superficies Riemann se distinguen por el número de agujeros o asas que admiten. Este número se llama género y se denota por G. Por ejemplo, una superficie de Riemann de G igual a 0 es una esfera y una superficie de Riemann de G igual a 1 es un toroide o donut. Una superficie de Riemann compleja es una superficie de Riemann con una estructura compleja. En otras palabras, también es una variedad compleja. Un divisor en una superficie de Riemann es una elección de un número finito de puntos. El grado de un divisor es el número de puntos que tiene, se denota por grados. A priori, un divisor depende simplemente de información topológica, al igual que el grado del divisor.
Sin embargo, una vez que una superficie de Riemann está equipada con una estructura compleja, en otras palabras, cuando se considera una variedad compleja, entonces uno puede hacer preguntas sobre esa estructura compleja, como por ejemplo si existe una función meromorfa cuyos ceros o polos recuerden con un divisor dado. Esto conduce a una versión del clásico problema de Mittag-Leffler. Una de las variantes más simples determinadas por la estructura compleja es la característica holomorfa de Euler de un divisor, que en cierto modo es un término de corrección para el problema de Mittag-Leffler en esta superficie de Riemann particular. Para un divisor L, su característica holomorfa de Euler se denota por X de L. Ahora estamos listos para anunciar la igualdad de Riemann-Roch. Considera una superficie de Riemann compleja de género G y un divisor L en ella. La ecuación de X de L es igual a grados de L más 1 menos G. Esta ecuación, que parece simple, tiene consecuencias de gran alcance. Entre otras cosas, implica que la característica holomorfa de Euler solo depende de información topológica. En cuanto a lo que hace que una ecuación sea hermosa, diría que las que encuentro intrigantes son aquellas que revelan algo inesperado o conectan invariantes aparentemente no relacionadas. Sandor Kovacs, Universidad de Washington. Isomorfismo entre anillos graduados. Esta ecuación me parece hermosa porque es novedosa y sorprendente. En la información influye claramente el término de la derecha RHT al término de la izquierda LHT. De hecho, el LHT es manifiestamente geométrico, mientras que el RHT es puramente algebraico. Además, como el RHT es calculable, esta ecuación proporciona una clasificación de variedades, una empresa de intenso estudio. Por último, este resultado fue el primero de su tipo, cuyas técnicas de prueba impulsaron nuevos enfoques y perspectivas creativas en muchas áreas de las matemáticas. David Ayala, Universidad Estatal de Montana. Una suma infinita. No creo que exista la ecuación matemática más bella, pero esta me llama la atención. Le mostré una fotografía a un niño mientras trabajaba en esta pieza. Primero hablamos sobre qué es una ecuación, una declaración matemática que relaciona dos cosas con un signo igual, como 4 igual a 2 más 1 más 1. Y preguntaron, ¿por qué esta ecuación es tan grande? Hablamos de cómo el lado derecho es visualmente el lado grande, pero el lado izquierdo no lo es. Cómo el lado derecho es una suma como 2 más 1 más 1, pero de un número infinito de términos, y cómo el lado izquierdo tiene que ver con particiones de números enteros en teoría de números. Por ejemplo, hay 5 particiones de n igual a 4. 4, 3 más 1, 2 más 2, 2 más 1 más 1, 1 más 1 más 1 más 1 más 1, por lo que la función de partición p de n evaluada en n igual a 4 es 5. O sea, p de 4 es igual a 5. Esta función es importante y aparentemente básica, que tiene que ver con sumar y contar. Es hermosa y quizás inesperadamente compleja. Por ejemplo, p de 100 es más de 190 millones, pero seguramente la manera de averiguarlo no es escribiendo los millones de particiones de n igual a 100 y contando cuántas hay. El lado derecho de esta ecuación es una fórmula exacta para p de n. Gracias al trabajo de 1937 de Hans Rademacher, quien amplió trabajos anteriores relacionados de H. Hardy y Srinivasa Ramanujan. Algunos pueden ver el gran lado derecho, una suma infinita que involucra sumas de números complejos imaginarios. A sub k de n, potencias fraccionarias, 3/4 y la raíz cuadrada. El número trascendental pi y más. Como lo opuesto a hermoso o intimidante, especialmente porque reemplaza el lado izquierdo visualmente pequeño, que incluso un niño puede entender. Es la belleza de la teoría analítica de números y el trabajo de Rademacher, Hardy y Ramanujan, lo que muestra que esta fórmula para p de n existe una hazaña en sí misma y que resulta práctica para calcular p de n, truncando la suma infinita y esencialmente redondeo. Es hermoso que la suma infinita que aparece aquí converge, es decir, suma algo finito, un número real que cuenta algo de importancia y no sigue acumulándose sin mencionar el legado matemático, investigaciones posteriores y conexiones con otras áreas que persisten hoy, casi un siglo después. Amanda Folsom, Universidad Amherst. La fórmula del producto Euler. Es difícil elegir la ecuación matemática más bella, pero creo que la fórmula del producto de Euler estaría cerca de la cima de cualquier lista de ese tipo. Permítanme ensalzar las virtudes de esta fórmula. Primero, es simple, solo involucra las operaciones de suma, resta, multiplicación y división.
En segundo lugar, es fundamental, expresa una relación profunda entre contar números del lado izquierdo y números primos del lado derecho. En tercer lugar, es sorprendente e inesperado, ya que entrelaza las operaciones básicas de una manera muy novedosa. Cuarto, es útil y poderoso. Solo para empezar, ofrece otra prueba de la infinitud de los números primos. El lado izquierdo es una serie divergente. Si hubiera un número finito de números primos, el lado derecho sería finito, una contradicción. También se puede extraer información más profunda sobre los números primos de la ecuación. Por ejemplo, se puede utilizar la fórmula del producto de Euler para demostrar que la suma de los recíprocos de los números primos diverge. Este es un resultado que va mucho más allá de la clásica demostración de Euclides de la infinitud de los números primos. Quinto, la fórmula está completamente actualizada. Todavía desempeña un papel importante en la teoría de números y es una de las herramientas clave para comprender la distribución de los números primos. Incluso hasta el día de hoy, en sexto lugar, es accesible. Tiene una prueba elegante que utiliza el hecho de que los números enteros pueden factorizarse de forma única, junto con las propiedades claras de las series geométricas. Richard Schwartz, Universidad de Brown. Un conjunto plano de Reifenberg. Un conjunto sigma cuyos puntos satisfacen las desigualdades de la imagen están ocultos, pero hay dos. Se llama punto de Reifenberg. Como es habitual, el símbolo epsilon en matemáticas representa una pequeña cantidad. Básicamente estamos diciendo que en cada bola B de XR, en cada escala y ubicación, existe un plano P de XR cuya distancia a nuestro conjunto es muy pequeña, epsilon R. Peter Reifenberg demostró en 1960 que topológicamente estos conjuntos son discos. Eso es bueno, no hay rasgaduras, agujeros ni giros extraños. De hecho, como muestran resultados más recientes, pedir estos conjuntos que sean un poco más planos conduce a parametrizaciones más suaves. Ser plano es bastante exigente para un set, pero seguro que da sus frutos en regularidad. La interacción entre planitud, geometría y regularidad análisis está en el centro de todo lo que amo de las matemáticas y es algo de la mayoría de los lectores ya saben, pero tal vez no se den cuenta. Aprendamos desde el principio que las derivadas nos dan tangentes. No creo que la belleza de las matemáticas resida en las ecuaciones, aunque estoy segura de que una buena letra puede hacer milagros. La encuentro abrumadoramente en las ideas capaces de unir dos universos matemáticos para crear espacio para nuevos conceptos y al mismo tiempo mejorar nuestra comprensión de los antiguos. Silvia Ginazzi, Universidad de Washington. La otra ecuación es 1 sobre P más 1 sobre Q más 1 sobre R igual a 1. Mi ecuación favorita es 1 sobre P más 1 sobre Q más 1 sobre R igual a 1. Sus únicas soluciones son números enteros positivos. En números enteros positivos son P igual a Q igual a R igual a 3, P igual a 2, Q igual a R igual a 4, P igual a 2, Q igual a R, R igual a 6. Esta ecuación pertenece a una hermosa clase de grupos llamados grupos de Coxeter o de reflexión y marca el límite crucial entre grupos finitos e infinitos de este tipo. Sus soluciones están íntimamente relacionadas con las únicas formas de teselar el plano mediante polígonos regulares, es decir, mediante triángulos, cuadrados o hexágonos equiláteros. Monty McGovern, Universidad de Washington. Listo, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.